Bueno, pues aquí estamos el 8 de diciembre, como todos los 8, ya sabéis que esto empezó el 8 de marzo, y pensamos que qué pena que solo pasaran las cosas el 8 de marzo, ¿no? Que sería muy interesante que pasaran todos los 8, por lo menos de todos los meses, y nos juntáramos con mujeres de diferentes ámbitos para hablar sobre cómo construir espacios de igualdad. Y hoy me hace mucha ilusión estar aquí con Nadia. Nadia Khalil es doctora en Ciencias Políticas, es profesora y ha escrito un libro, bueno, lo escribiste el año pasado, creo que publicaste en 2021, sí, en 2021 ¿no? se publicó, En 2021 sí. un libro que yo acabo de descubrir que se llama Feminismo para Dummies y que me ha parecido un libro estupendo, porque arroja luz en un tema que, como sabemos, sigue enfrentando y sigue desconcertando no solo en este país, sino en todos los países. Todavía hay gente que no sabe muy bien qué es el feminismo, todavía hay gente que duda de que no haya igualdad. Y a mí me ha parecido que es un libro concreto, que es un libro, como digo, que arroja luz, que hablas de todos los temas, desde lo histórico, ¿no? Desde los cimientos del feminismo, pero sobre todo ¿qué se puede hacer también, ¿no? para construir esos espacios de igualdad. ¿Qué es? ¿Por qué es necesario el feminismo, Nadia? Pues el feminismo es necesario porque no hay más que encender la televisión y ver cómo está el mundo y todas las razones las encontramos en un momento. Para empezar, porque todavía se sigue juzgando a la mujer por su físico, por su vida personal, como hemos visto hace poco en el Congreso de los Diputados aquí en España, y tampoco es algo nuevo, lleva mucho tiempo sucediendo, pero verlo así en el Congreso de los Diputados pues es especialmente feo y violento. Todavía estamos ahí, todavía estamos en que se ejercen un gran número de violencias, esto también es violencia, pero también violencia física, sexual contra las mujeres. Por ejemplo, tenemos datos estremecedores como que en España, solamente en España, la media de mujeres asesinadas cada año a manos de sus parejas está en unas 50, es un número altísimo. En el mundo la cifra que se baraja es de 137 mujeres asesinadas al día. También porque, por ejemplo, yéndonos a otros ámbitos, tenemos que la conciliación es mucho más difícil para las mujeres. Son las mujeres las que optan por reducirse la jornada laboral o renunciar a progresar en su carrera profesional para poder compaginar su vida personal o familiar. También, es que las razones son infinitas, también, por ejemplo, porque la pobreza tiene rostro de mujer, como se dice habitualmente, son las mujeres las que mayoritariamente viven de forma empobrecida, son las mujeres las que por esta pobreza que presenta mayoritariamente a veces se ven abocadas a buscar salidas y acaban cayendo en redes de trata de personas que mayoritariamente las fuerzan a ejercer la prostitución. En fin. Bueno, hablando justo de eso, yo he leído varios artículos que has escrito en The Objective, sí. y hay uno que hablas claramente sobre la abolición de la prostitución, ¿no? Sí. ¿Por qué sigue siendo ese un tema que causa tanta controversia cuando para mí por lo menos es evidente, ¿no? Que se tendría que abolir? O sea, tú que encima eres doctora en Ciencias Políticas, ¿por qué no hay una ley realmente que...? Sí, se está avanzando en eso. Si quieres, explico los modelos que hay. Básicamente hay tres grandes modelos. Uno es el prohibicionista, que es el que existe, por ejemplo, en Estados Unidos y en China y otros países, donde se persigue a todos. Se persigue a los clientes, entre comillas, a los proxenetas y a las mujeres que ejercen la prostitución. Entonces, es un modelo que culpabiliza también a las víctimas y no las protege, por eso, que son en este caso las mujeres, y por eso es un modelo que no se baraja en Europa. Y el feminismo tampoco está de acuerdo con ese modelo. En Europa predomina el modelo abolicionista y el regulacionista. El regulacionista es el que considera que la prostitución se puede ejercer como cualquier otra profesión, y considera que las mujeres que lo ejercen deben tener los mismos derechos laborales y unas... De hecho, hay un sindicato, ¿no? Tienen su propio sindicato, exactamente, y pues, todas las condiciones que cualquier otra profesión. Pero también tiene sus desventajas. Es el modelo, por ejemplo, que encontramos en Alemania, en Países Bajos, en Austria, en Suiza. Ahí existe esta regulación y
Y también la terminología que se utiliza es interesante, porque aquí, por ejemplo, hablamos de profesionales del sexo, empresarios del sexo para proxenetas, clientes o consumidores, y como decía, en este modelo, a pesar de que tiene esa parte que puede ser buena de regular su situación para intentar mejorarla, lo que se ha visto en la práctica es que tiene una contraparte importante, que es que ha generado que las condiciones de trabajo empeoren, que hayan bajado las tarifas, que existan en muchos locales una especie de tarifa plana, donde por unos 30 euros la mujer cede a hacer lo que sea, e incluso a veces en algunos lugares hay una especie de pack que es cerveza, la salchina Bratwurst y el acceso a esta mujer. Ya os digo que en una situación bastante mala. No hay mayor ejemplo de cosificación de la mujer, vamos. Efectivamente, sí, es mercantilización clarísima y explotación también. Y estos modelos, además, tampoco acaban de solucionar el gran problema que es la trata, que son las mujeres que ejercen forzadamente la prostitución, porque es fácil disimularlo. Es fácil que el proxeneta igualmente diga que tiene todas las mujeres en regla, que están ahí voluntariamente, si las tiene amenazadas o coaccionadas de alguna manera, con lo cual no soluciona ese problema. Tiene una parte que quizás sí que mejora las condiciones de muchas, por lo menos pueden cotizar y pueden tener derecho a servicios y demás, pero no del todo. Y además también tiene la pega de que para poder trabajar legalmente tienen que residir legalmente en el país, y no es el caso de muchas mujeres que acceden al país de manera ilegal y acaban ejerciendo por su situación precaria. No sé, y también me viene ahora a la cabeza cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania hace casi un año. No sé si recordarás que era bastante llamativo que en la estación de Berlín, a medida que llegaban las mujeres ucranianas, les daban panfletos por si querían dedicarse a la prostitución, claro, como una profesión más, pero claro, se están aprovechando de la situación desesperada de algunas mujeres. O hombres solteros que decían en las encuestas: yo me quedo pero solo con una mujer, ¿no? Como para que me ayude en casa y además... Sí, todo el pack. Sí, Exactamente. como se aprovechan de... Es que ese es el gran problema, eso es lo que esconde la prostitución, aunque se quiera tapar, se quiera cubrir de una profesión más, porque el porcentaje de mujeres que lo ejerce libremente es muy pequeño. En España las cifras de la Policía Nacional, que baraja la Policía Nacional, están en torno a un 80% que lo ejercen forzosamente. Entonces es así. ¿Y un 20% que realmente tú crees que lo ejerce de manera...? Pues no lo podemos saber, pero bueno, yo creo que sí que habrá un porcentaje, desde luego, tiene que ser, pero posiblemente haya estado movido, que también sería interesante atajar lo que hay detrás, porque seguro que ha estado promovido por problemas económicos. Exactamente. Entonces hay algo detrás. Que es lo mismo que pasa un poco con los vientres de alquiler. Efectivamente, pero no he acabado con los modelos. Pero sigue, por favor, luego llevamos a los vientres de alquiler, sí. Es que al final está todo relacionado. Todo, absolutamente. Y la perspectiva que también, y la parte del feminismo que está a favor y en contra coincide, porque al final todo es cómo vemos a la mujer en estas situaciones. Bueno, pues eso en cuanto al regulacionismo, como decíamos, y el abolicionismo, que es otro modelo, que es el que de vez en cuando viene en la agenda política en España, de vez en cuando se está hablando de este tema, lo está trayendo a colación sobre todo el PSOE, pero tiene el apoyo del PP y en parte de Unidas Podemos. Ahora explicaré más. Es el modelo abolicionista, y el modelo abolicionista, a diferencia del anterior, persigue y multa a los proxenetas, a los clientes o puteros, que también se les llama. Que ya se ha empezado a llamar puteros, incluso el otro día en el telediario, ¿no? Sí. Salía la palabra putero, que fue como... fue a mí me sorprendió. A mí también me quedé, estaba comiendo y dije, uy, impactó mucho, no estamos acostumbrados, pero bueno, se dijo y no pasó nada. Es una palabra, es lo que decíamos antes, del peso que tiene utilizar una palabra o utilizar otras. Y por tanto el abolicionismo, como decía, persigue a proxenetas y a clientes, vamos a decirlo más fino, y no a las mujeres, esa es la gran diferencia. Las mujeres, en cambio, las considera víctimas de ese sistema y las protege e intenta acompañarlas social y económicamente y psicológicamente también, para que puedan encontrar otra salida diferente y escapar de la pobreza y de la situación que están viviendo, y también protegerlas de posibles represalias, que también podría darse.
Recordemos la situación en la que se encuentran. Y, por tanto, este sistema es totalmente diferente al anterior y es el que se encuentra en países como Suecia y Francia más recientemente. También tiene sus pegas, porque tampoco soluciona el problema clave de la trata, que es porque la prostitución puede seguir dándose de manera clandestina, como también ocurre con el regulacionismo, pero aquí también en pisos privados y de otra forma, y esos contactos se pueden hacer ahora incluso por plataformas como OnlyFans, que se han hecho muy populares, etcétera. O sea, al final siempre hay maneras de escapar de la ley, pero por lo menos sí que se espera que este modelo ayudaría a que muchas mujeres que se ven forzadas a estar ahí pudieran salir y, sobre todo, debería por lo menos disminuir el tráfico de personas. También otra cosa que haría falta y que sería urgente conseguir sería la coordinación entre las policías de los diferentes países que están implicados en estas redes. Claro. Si hubiera una coordinación buena y una colaboración con intención y eficaz, pues se podría avanzar mucho, como salvando las distancias enormes, como cuando en España, se me ocurre el ejemplo, que no tiene nada que ver, cuando en España, Francia y España empezaron a colaborar en materia de terrorismo, claro, y empezó a haber detenciones de terroristas sin parar. Pues es un poco parecido. Si hay colaboración entre los diferentes países de verdad, con intención y de forma eficaz, cambiaría también mucho. Y esta tercera vía, digamos, el evolucionismo, digamos que es la que más ayudaría, ¿no? Sobre todo a todo el tema de trata de blancas, de mujeres forzadas, del mercantilismo de la mujer. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? En principio sí. También otra cosa que tiene el modelo sueco para también atajar el problema es que lo apoya con la educación, porque si no, no avanzamos. Entonces tiene que trabajarse desde el principio para que los potenciales clientes empiecen a verlo de manera desincentivada y que entiendan que, bueno, lo que hay detrás, ese abuso y esa explotación que suele haber detrás. Como decía, el Partido Popular y el PSOE están de acuerdo, aunque tengan perspectivas diferentes, pero bueno, coinciden en que es para unos mercantilización y para otros explotación. En Unidas Podemos mayoritariamente también, pero sí que hay una parte del feminismo liberal, como comentábamos antes, que considera que es una imposición sobre la libertad sexual, que cada una con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Ese es otro tema del que también quiero hablar, de la ley sexual. También, sí. Entonces, eso es cierto hasta cierto punto, pero aquí tenemos la peculiaridad de que para que se dé esa libertad sexual hay dinero de por medio, no se hace gratis. Entonces ya no estamos hablando de libertad sexual porque está condicionada por cobrar una determinada cantidad de dinero. Entonces ya no es libertad sexual. En general, como tú dices, por una necesidad económica. Claro, sí. Entonces hay mucho detrás. Entonces no podemos hablar de libertad sexual en esos términos. Sí, porque cuántas mujeres ricas se dedican a la prostitución porque quieren. Efectivamente. ¿No? O sea, si empezamos a mirar esos porcentajes realmente... Sí. O ninguna niña jamás querría dedicarse a eso. O sea, es su sueño. Efectivamente, no es una profesión como otra cualquiera y no es la aspiración de nadie. Entonces, es un tema totalmente claro desde esa perspectiva. Claro, que tiene eso que ver un poco también con lo que quería hablar de esta ley, ¿no? De esta ley que creo que acaba de empezar. Siempre en vigor hace nada, sí. Que es la ley de libertad sexual, que tiene muchos pequeños agujeros que nos complican mucho la vida de las mujeres, yo creo. Sí, esta ley surge, o la idea de la ley surge después del juicio a la manada, este caso infame que todos conocemos, donde en el juicio se consideró que había abuso y no agresión, había violación, porque aunque había habido este abuso, consideraban los jueces, la mayoría de los jueces, que no había habido intimidación ni se había forzado, porque la chica no se había defendido, etc.
pero bueno, que indignó a toda España, incluso tuvo repercusión fuera de nuestras fronteras, porque bueno, que no hubiera intimidación cuando eran 5 hombres más mayores y hasta les robaron el móvil, o sea, es que no se puede hablar de que fuera... Eso ya es una intimidación, sí, o sea, que no se pusiera ahí a pegarle sabiendo que iba a ser mal parada. Claro, no había consentimiento claro, pero algo más había ahí, porque si no... Y sí, es que era enfréntate, claro, es que al final... Y además la chica reconoció que había bebido mucho, o sea, era una situación que... No sé, el caso es que indignó a toda España y el gobierno, el Ministerio de Igualdad, se planteó revisar todo esto. Y ahí surge esta ley de libertad sexual, que se conoce como la ley del solo sí es sí, y que tiene, antes de hablar de lo malo, clamoroso... Sí, hay que hablar de lo bueno que tiene mucho, porque en principio iba cargado de buenas intenciones. Sí, y hay cosas que están muy bien. Tiene un fallo clamoroso, que ahora comentaremos, que cuesta entender, pero tiene otras cosas buenas, porque plantea el asesoramiento gratuito a las víctimas. En definitiva, lo que busca es que las víctimas se atrevan a denunciar, y que sea más fácil poder denunciar, que no sea, pues a veces sucedía de un verdadero calvario, porque ya han pasado suficiente, pues por lo menos que el camino a pedir justicia sea lo más sencillo posible. Y aquí lo que plantea esta ley pues son medidas así: el asesoramiento gratuito, jurídico gratuito, también hay un acompañamiento social, también hay casas de infancia por si hay que dejar a los niños durante el proceso judicial, que también se busca que se deje de cuestionar a la víctima, como con estas preguntas típicas de que dan risa, pero ¿Cómo para ibas llorar? Vestida, ¿cuánto habías bebido? ¿Qué comportamiento tuviste antes? Etcétera. ¿Sedujiste o no? Exacto, todo esto pues se elimina. La sumisión química, que es drogar sin que la mujer se dé cuenta, drogar a las mujeres sin que se den cuenta para abusar de ellas, pasa a ser un agravante y se considera agresión, que hasta ahora eso no estaba contemplado. Tiene muchas cosas que están muy bien, y claro, y además elimina la figura de abuso y lo deja todo en agresión. Y aquí ha estado el problema, porque eso ha hecho que las penas cambien y pasen no sé si son de 2 a 6 años o algo así, y que en algunos casos algunos jueces puedan interpretarlo a la baja. Porque la ley lo permite que sea así, pero claro, si había este resquicio se tenía que haber evitado. Lo que da rabia es que hubo, por ejemplo, un informe del Consejo del Poder Judicial que ya advertía de que esto podía pasar, también de otra asociación de magistrados, y bueno, es lo que estamos viendo. Es cierto que creo que hasta ahora ha habido unos 40 casos, muchos otros se han rechazado y no se han rebajado las penas ni se ha excarcelado a los condenados, pero que hayas habido ya un solo caso ya es clamoroso, es una humillación tremenda para las víctimas, que deben estar destrozadas, tiene que ser horrible, y debería hacerse algo cuanto antes para paliar la situación. ¿Y se podría hacer? O sea, ¿se podría realmente revisar la ley? Pues yo no soy jurista, pero por lo que he leído, sí, se tenía que haber añadido una disposición transitoria, y supongo que habrá algún mecanismo jurídico, no ya para estos casos que ya se acogen a esto, porque siempre se acogen a la medida más favorable, esto es así, es una garantía de nuestro sistema también, democrático, y por otra parte en otras cuestiones está bien, pero bueno, aquí se ha dado la paradoja de que le rebaja la pena cuando ya estaban juzgados y de manera justa. ¿Y en qué casos concretos, lo sabes, en qué casos concretos se rebaja la pena? O sea, tiene que ver con... Es la interpretación del juez. Del juez, porque permite, en caso de que se haya considerado abuso, poder disminuirlo. Entonces, pues algunos jueces sí que lo interpretan así, otros no. Es lo que se decía de jueces machistas. No se trata de que el juez sea machista, es que si esa posibilidad está y lo puede interpretar así, pues era válido. Entonces, lo que es muy fácil hablar a posteriori, pero se tenía que haber previsto antes, y ahora debería, pues no sé, blindarse de alguna manera para que no siga ocurriendo. Eso ya es labor de juristas, pero bueno, y es una pena porque desmerece otras cosas buenas que sí que tiene la ley, que por supuesto también otra cosa que no hemos comentado es que pide que haya un consentimiento claro, que es por eso lo del sí es sí. No hace falta decir sí es sí, pero bueno, se entiende que con otros actos y demás se pueda entender que hay consentimiento. Gracias, porque de verdad que es como que todo el mundo se ha quedado con lo último o con Hombre, lo negativo, y es verdad que
que la ley tiene cosas muy buenas que hay que aplaudirlas. Y hablando un poco de esto... Es lo más llamativo, es normal. Claro, bueno, es lo más llamativo porque además, como tú dices, es que ha habido 40 casos, o sea, que es algo, de momento, que es algo que afecta demasiado y que para la víctima es terrible. Y hablando de algo que había surgido antes, que es el tema de los vientres de alquiler, ¿no? Esto es otro temazo, porque claro, cuánta gente que se considera muy abierta, muy progresista, que está a favor, o sea, que son feministas, pero están a favor del vientre de alquiler, que es un poco incoherente. Sí, de nuevo es la interpretación de que con el cuerpo de la mujer se puede hacer lo que quiera y prohibirle hacer determinadas cosas es una imposición patriarcal y demás. Es cierto, pero también estamos aquí ante un caso peculiar. Por cierto, que utilizar la terminología vientres de alquiler ya te posiciona totalmente. Sí. También podemos hablar de gestación subrogada, gestación por sustitución, pero vientres de alquiler es otra manera de decirlo. También cuando llamas a las cosas por su nombre les das más importancia, es como lo de puteros, a nadie le gusta que le llamen putero, ahora empresario del sexo o es otra cosa, ¿no? Sí, cliente. Cliente. Muy suave y muy neutro. Claro, entonces es que efectivamente, porque las cosas al nombrarlas estamos haciendo también una proyección, ¿no? De cómo lo vemos. Los eufemismos no ayudan en nada. Claro, sí, aquí desde luego. Pues los vientres de alquiler, la gestación subrogada, efectivamente pues es un tema que también divide al feminismo y de la misma manera, como decía, por esta posible interpretación de estar privando a la mujer de parte de derecho a ejercer con su cuerpo como considere. Y bueno, la gestación subrogada, los vientres de alquiler, en España están prohibidos. La ley de reproducción asistida dice que la persona que pare, la mujer que pare, tiene la maternidad, con lo cual no hay vuelta de hoja. Pero las personas que desean ser padres y madres pueden optar, que es lo que está sucediendo, a requerir estos servicios en otros países donde esto sí que es legal. Y además se encuentra en países muy diversos, con condiciones muy variadas. Por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos o en Rusia o en Ucrania se puede realizar. En algunos países está prohibido que se dé una compensación económica, en otros se permite que se dé una compensación económica, incluso está regulada, en otros, aunque no hay compensación económica, pero sí de los costes básicos durante el embarazo y el parto y demás, todos los costes sanitarios que puede implicar, y en otros países, por ejemplo, está regulado que solo puedan acceder parejas heterosexuales. O sea, hay muchísima variedad y es lo que está sucediendo. También, de nuevo, cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania, nos encontramos con que muchas parejas, muchas familias aquí habían pagado por estos servicios en Ucrania y estaban a la espera de ir a recoger al bebé y con esa situación no podía, y se daba la paradoja de que pedían ayuda al gobierno español y al Ministerio de Asuntos Exteriores y tal, pero estaban pidiendo algo que aquí es ilegal. Claro. Entonces, pero si luego ya lo pueden traer al bebé y que conste como adopción, es diferente, pero bueno, desde luego genera estas contradicciones extrañas. Sí, porque bueno, es ilegal, pero luego una vez en España ese hijo es tuyo. Sí, o sea, por que eso. tampoco es tan ilegal. Sí, pero el proceso es lo que está prohibido, pero se da esa situación Yo extraña. hace poco estaba leyendo un artículo sobre este asunto, yo no sabía cómo funcionaba y decía el artículo que es que hay como una carta en la que, o sea, como un menú. Contrato, ¿no? Bueno. Un menú en el que es, bueno, pues a ver, de este menú me gusta esta, y entonces van pasando, esta no que tiene el culo muy gordo y a ver si luego vas a salir con el culo muy gordo, esta no que tiene tendencia... Es eugenesia moderna, Dices, no me creo que esto sea así, o sea, pensaba que tenía algo que ver más con una inseminación artificial, pero no tiene nada que ver, o sea, realmente hay un menú de mujeres en el que tú eliges quién quieres que sea tu vientre de alquiler, ¿no? Sí, pues un caso de mercantilización del cuerpo totalmente, y explotación innegable. Totalmente. Luego, hay ciertas cosas que me gustan mucho de tu libro, que esclarecen mucho, porque tú
hablas también de dos perspectivas feministas, el determinismo biológico y el constructivismo social, que también es una cosa que la gente se hace mucho lío con esto, ¿no? Sí, es que es un lío. Es que es un lío. Sí. Y tú lo explicas fenomenal en tu libro. Sí. Si nos lo puedes explicar. Sí, bueno, me lío yo también, ¿eh? Sí, pero... Pues por una parte, la parte es la consideración de darle más peso a la parte biológica, ¿Sí? a lo que es el sexo, y la otra es darle más peso al constructo social, que son los roles de género. Exacto. Y esa es ahora mismo es la división que hay también en el feminismo. Esta última parte que le da más peso a los roles de género es más moderna y más reciente, es la última gran aportación al feminismo teórico o al acervo feminista, mejor, y sí, están enfrentadas además, y bueno, es bastante complicado el tema. Sí, es que es muy complicado porque enfrenta mucho al feminismo, ¿no? Sí, que esa es otra losa que volvemos a cargar también las mujeres y los aliados feministas, que es como de verdad tenemos, en vez de, un poco como lo que pasa con la ley, en vez de juntarnos en las cosas tan positivas que están ocurriendo y apareciendo y que benefician y ayudan tanto, nos estamos quedando, y sobre todo estos micromachismos, o tú los llamas neomachismos, ¿no? Sí, también. Se van adaptando a los tiempos. Cómo se van y cómo se van adaptando y cómo van agarrando estas fisuras para decir que el feminismo es un movimiento que realmente está lleno de fisuras y de huecos cuando han hecho tantas cosas, ¿no? Sí, es una pena porque si recordamos, por ejemplo, las megamanifestaciones del 8 de marzo de 2018, y miramos ahora cómo estamos ahora y ese momento, pues es una pena, porque hemos retrocedido en ese sentido. El 2022, ¿no? Que se quedó en una división de manifestación. Sí, y directamente muchas menos personas también. Entonces, es una pena, hemos retrocedido, ha ganado peso ese discurso antifeminista de algunos partidos políticos y se está haciendo daño. Sí, el feminismo además, pues, con su propia división, también está perdiendo algo de fuerza para llegar a todo el mundo, y además porque también, lo que decíamos, es un tema complicado y yo creo que mucha gente eso le aleja. Y es una pena, Sí, porque a veces tampoco te apetece posicionarte en un lugar o en el otro porque te gustan cosas de aquí y cosas de aquí, ¿no? Claro, entonces cuando se divide de una manera tan bestia, dices, bueno, es que yo quiero ir con los dos. Efectivamente. Porque hay cosas de aquí que me gustan mucho y me interesan mucho y cosas de aquí que también, y al final quiero que vayamos todas juntas. Claro, porque todas las aportaciones tienen sus puntos interesantes y en realidad sería la suma de todo lo más positivo. Sí, es una pena. En ese sentido hemos retrocedido y como digo, es triste, pero creo que también el feminismo no es nuevo. No. Lleva siglos, entonces puede superar este bache y resurgir con más fuerza y seguir avanzando, porque aunque sea lentamente, se está progresando y se van consiguiendo cosas y bueno, es lo que une también es el debate. Yo creo que, por ejemplo, esto de 8 miradas que pasan por aquí, mujeres tan diferentes, con pensamientos tan diferentes, ayudan mucho y enriquecen mucho, ¿no? a entender el posicionamiento de cada uno y ir haciéndonos, que pasa también en tu libro. En la parte 4 de tu libro, la cuarta parte de tu libro, porque lo vas dividiendo por partes históricas, también hablas de mujeres, líderes relevantes en el mundo del feminismo. La cuarta parte hablas sobre todo de las luchas y de los retos del feminismo. ¿Cuáles serían los principales, los más interesantes, los más de urgencia, de ambulancia? Pues ya hemos estado hablando de las violencias. Eso es lo primero, porque es lo más acuciante, evidentemente, es acabar con las violencias que sufren las mujeres, y estamos hablando de violencias de varios tipos. Violencia sexual, como estábamos comentando, a propósito del caso de La Manada, ya hemos dicho algo, también la prostitución, también la pornografía, que también va a la par, van de la mano. Pornografía, prostitución... Al final es lo de la educación de la que hablaba, si nos educamos con la pornografía o si en la educación no tenemos... O sea, es educación, es desde que aprendemos qué es el sexo y cómo nos manejamos y además que las cifras que salen ahora de niños muy pequeños que ya tienen acceso a imágenes y a vídeos pornográficos son estremecedoras, pero son muy pequeños todavía para
para acceder a ese tipo de imágenes, y es muy fácil, porque es que cualquier niño tiene móvil o tiene acceso a un móvil. Y bueno, eso es pesadillesco que tan pequeñitos tengan acceso a eso, porque son pequeños todavía para entender la dimensión de lo que están viendo, y les va a crear unas expectativas que van a condicionar su futura vida sexual y la de sus parejas. Sí. Porque se pueden acostumbrar a pensar que eso es lo habitual, porque normalmente la pornografía es la imposición del hombre sobre la mujer, su deseo sobre el de la mujer. Hay además algún tipo de pornografía muy dura, muy agresiva con las mujeres. Violenta. Muy violenta, efectivamente, y que niños tan pequeños se acostumbren a eso, además que genera también en el mecanismo neuronal, genera que cada vez quieran algo más claro. intenso, porque se acostumbran a una cosa y les va pareciendo normal ir a más. Entonces, puede ser horrible y está sucediendo ya. Entonces, la pornografía también es otro tema que divide en parte al feminismo, porque bueno, es un negocio también que junto al primero creo que va al narcotráfico y luego sí, la pornografía y la prostitución, que aunque se muevan cantidades sobre todo de dinero negro, se estima que son cantidades altísimas. Y como decía, pues es una industria muy potente que genera mucho dinero y mueve mucho genera mucho movimiento en todo el mundo, pero es que, como decía, divide también al feminismo porque tenemos de nuevo dos posibles perspectivas. La que lo considera que es una aberración, que va en contra de la igualdad de la mujer, porque se muestra a la mujer siempre en situación de dominada, con superioridad del hombre, etcétera, y se anula su deseo, etcétera. Mientras que hay quien defiende que lo que hay que hacer es presentar una pornografía alternativa, donde sea la mujer la que también puede realizar su deseo, ver su deseo realizado, y que sea, por tanto, igualitaria. Y existe esa pornografía también, pero teniendo en cuenta, como decía, que la pornografía normal, la habitual, sí. es un negocio inmenso y muchísimo más poderoso, esa posible mini industria alternativa no puede competir con el otro modelo, y además en cierta manera una paridad de no la va a ver nunca. No, exactamente, nunca, porque una página en el que si ves esto también tienes que ver lo otro. Claro, ¿no? sí, una obligación. Como sí, obligatoriamente tienes que ver. Para ver esto tienes que pasar por eso aquí. Es. Pero no se va a dar, y además también genera que la existencia de esa pornografía alternativa feminista en cierto modo justifica la otra, ¿no? Porque claro. tenemos las dos. Y como nunca va a poder hacerle sombra, ni muchísimo menos, pues yo creo que no es una posible solución. Claro. Porque además el consumidor es mayoritariamente masculino también, de nuevo, sí. Y bueno... Y bueno, es eso, falta educación sexual también en los colegios, que no piensen, porque además esto es lo mismo que pasa con los referentes masculinos y femeninos, ¿no? Que al final los hombres y los niños también necesitan tener estos referentes para vernos en otros lugares, claro. en otros roles. Y pasa lo mismo aquí, ¿no? Necesitan vernos en otro rol para que no piensen que siempre somos las sumisas, las que nos dejamos pegar, que encima nos gusta, que encima es algo que da placer, y porque además a ellos luego les genera muchos problemas sexuales, que esto es una cosa de la que no se habla, porque piensan, ahí siempre acaba el hombre con el éxito, ¿no? Bueno, él ha conseguido todo, y no siempre pasa. Entonces les genera una angustia. Y es la masculinidad tóxica. Exactamente, que es una cosa también de la que se debería hablar, ¿no? Y que dentro del feminismo está, o sea, todos somos iguales y tú no tienes por qué tener, ni cuando seas 40 tienes que ser ni Velázquez, ni Picasso, ni Einstein, ni todos los referentes que has tenido, no pasa nada. Hablas también, ¿no? En tu libro de no hace falta que seas el que más dinero traes a casa, y tampoco hace falta que seas el que propone siempre el sexo y el que triunfe. Sí, porque al final lo que plantea ese sistema
sistema patriarcal y también esto que se denomina masculinidad tóxica es un ideal que incluso para los hombres no se puede alcanzar. Tienen también un problema parecido al que tenemos nosotras con el ideal femenino, que es inalcanzable. Eso es. Ellos también tienen ese problema. No todos los hombres, ni siquiera una minoría, pueden alcanzar ese ideal masculino, y menos en los tiempos que corren, y eso genera pues, mucha angustia, que para los hombres además es bastante complicado gestionarla, y de hecho la tasa de suicidios en hombres es muy alta, es muy superior a la de mujeres, y hay un problema. Por eso decimos que el feminismo también favorece a los hombres y les ayuda a mejorar su situación. Sin duda. Porque es la igualdad para todos y bueno, solucionaría... Les van a quitar una gran carga. Claro, que va a hacer que sus problemas mentales mejoren, como los de nosotros, o sea, es importante. Y hablas también en esos retos de algo que a mí me interesa mucho, porque todo el mundo habla de conciliación, pero ¿y la corresponsabilidad? ¿No? ¿Qué pasa con eso? De hecho, la conciliación ya es una ley, ¿no? Aunque realmente solo nos acojamos a ella... principalmente las mujeres, por el tema de los cuidados, por el tema de la lactancia también, ¿no? Porque es verdad que, bueno, nosotras que somos madres, es verdad que en los primeros meses tú quieres estar ahí porque... todavía, Exactamente, yo estuve 2 años con la lactancia y afortunadamente me las pude llevar a mi trabajo, ¿no? Pero no siempre ocurre. Entonces, por un lado está muy bien las leyes de conciliación, aunque nos agarremos más las mujeres, todo, pero ¿qué pasa con la corresponsabilidad, no? Es otro gran reto del... Hay una cosa clamorosa con la lactancia que siempre me había llamado la atención, y ahora al ser madre todavía más, porque la recomendación del periodo mínimo en el que se debe dar leche materna exclusiva, si se puede, es de 6 meses. Sin embargo, en España el permiso de maternidad está en 4, con lo cual tenemos ahí 2 meses con los que no se puede llegar. Y con los que además te sientes fatal porque vas a tu pediatra y te dice, pero ya no le das el pecho. Y estás tú en tu trabajo sacándote la leche para poder llegar a... Y eso en los mejores casos. Sí, por eso hay una presión añadida. Y luego también a las mujeres que han decidido no dar, o es que también al final... Nos vienen por todos lados. También los juicios... es un no parar. También quien no ha querido dar también tiene la presión de por qué no, y si sigues, por qué sigues, si no hace falta, en fin. Lo de las buenas madres, las malas madres, o también, que también ocurre, las buenas feministas y las malas feministas, también, ¿no? O sea, que también hay un juicio, no eres tan feminista, ni eres tan guay, ni estás tan en la lucha porque... Al final es una presión constante por todas partes, es difícil. Pero bueno, al final hay que dejarse guiar por nuestro instinto y hacerlo lo mejor que podamos y ya está. Yo venía a comentar eso de llamativo porque se había hablado de que en España se iba a ampliar por fin a 6 meses, al final se han aprobado otras medidas que están bien, pero esta se ha quedado parada. Son las de igualar hombre-mujer. Sí, exacto, igualar el permiso masculino, que está muy bien, porque laboralmente, por ejemplo, creo que es un gran acierto, porque el empresario a la hora de contratar ya no debe pensar solo si contrata una mujer puede que esté X meses de permiso de maternidad, sino también te puede pasar con el hombre. Y eso por lo menos pues, elimina un factor discriminatorio a la hora de contratar. Sobre todo porque hay un periodo que es obligatorio para el hombre, por eso no se debe dejar voluntario, tiene que ser igual, aunque no esté luego en casa ejerciendo la corresponsabilidad como sea, pero bueno, por lo menos que conste que en ese periodo no va a trabajar exactamente igual que con las mujeres, y eso ayuda. Y luego hay otro tema, Nadia, que me encanta también del que hablas en el libro, que tiene que ver con algo que oímos mucho, pero que no se entiende bien, ¿no? Que es lo del techo de cristal y todo ese tema de los sueldos que realmente, legalmente, tú no puedes pagar a una persona menos por el mismo trabajo, pero sutilmente se hacen trampas que siempre que no favorecen a la mujer, ¿no? Esto es algo que a mí me ha creado muchas discusiones, porque es, no, yo por el mismo trabajo cobro lo mismo que tal persona. Sí, pero es que cuántas mujeres, de repente, en vez de llamarlo directora de comunicación, de marketing, no sé qué, la llaman auxiliar de marketing, entonces está haciendo el mismo trabajo, pero como se llama diferente, cobra diferente. Pues es justo eso, se utiliza de nuevo el lenguaje para manipular la realidad. En principio, efectivamente, por un mismo trabajo se debe cobrar exactamente lo mismo, no se puede discriminar por razón de sexo.
pero hay maneras de hacerlo. En la función pública no pasa, porque está todo regulado, pero en el mundo privado sí que puede darse, precisamente como tú dices, cambiando las categorías. Se realizan el mismo trabajo, pero se prefiere al hombre por muchas razones, ¿no? Por la imagen que proyecta, que se valoran más las cualidades masculinas y demás, y se prefiere premiarle a él y se le cambia ligeramente el nombre y ahí tiene ese pequeño plus que hace que sea diferente. Pero sobre todo también la diferencia salarial a veces viene dada porque son las mujeres las que renuncian a esos ascensos e incluso, como decía antes, prefieren una jornada parcial o una reducción de horas para poder compatibilizar su vida personal o familiar. Sobre todo cuando somos madres. Sí, 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 sin duda. Sí. Hay muchísimos informes al respecto y bueno, y es otra manera en la que esto sucede, estas diferencias salariales. Claro, sí, yo creo que ese es como el gran tema de nuestros tiempos, ¿no? Sí. También estas pequeñas sutilezas que nos vuelven a hacer trampas. Claro, pues por eso es el nuevo patriarcado, ¿no? Y los neomachismos, que sutilmente, de una manera más amable, sí, pero se sigue tergiversando, claro, a favor siempre de los hombres. Claro, totalmente. Bueno, a mí me parece que bueno, pues nos podríamos quedar horas hablando con Nadia porque de verdad que es muy interesante y que explicas todo muy bien, con mucha claridad y de verdad yo creo que todo el mundo debería poner en su lista de deseos para estas Navidades tu libro, sí, porque nos ayudaría mucho a encontrarnos y a construir juntos, a construir a la vez, a construir juntas. Porque es una pena que nos perdamos a veces en las palabras, como tú dices, el lenguaje, ¿no? La importancia del lenguaje, que es una cosa de la que no hemos hablado, no sé si quieres decir alguna pincelada, pero estas cosas de cómo el lenguaje nos hace trampas, has dicho en ese aspecto, pero también, sí, o sea, lo que no se nombra no existe, que es algo que tú también hablas en tu libro. Incluso estos matices, por ejemplo, se habla de feminicidio en vez de femicidio, porque femicidio sería el equivalente al asesinato de un hombre, pero bueno, de una mujer, pero se prefiere el término feminicidio porque ahí lleva detrás que ha sido por el hecho de ser mujer, claro, hay unas razones culturales y sociales y demás detrás. Pues ese tipo de palabras tienen mucho peso y nos ayudan a visibilizar más de qué estamos hablando. Por eso es interesante elegir unas palabras u otras, como hemos estado comentando a lo largo de la charla. Sí. Sí. Pues muchas gracias, Nadia, de verdad. Un placer. O sea, el libro es una delicia y creo que es un necesario porque además es, como digo, lo vuelvo a decir, es muy concreto y arroja mucha luz sobre muchos temas de los que creo que incluso en las cenas de Navidad en las que te encuentras con diferentes generaciones, cada uno con sus opiniones y que creo que en vez de discutir hay que hablar, charlar y aprender y decir, venga, vale, te lo compro esto, pero tú cómprame esto porque creo que va a ayudar mucho y que es un libro para regalar a diferentes generaciones. Así que muchas gracias. Era el gran objetivo del libro, que fuera didáctico, pero a la vez que tuviera cierta profundidad y que tocara todos los temas. Pues y pasamos por todos los aspectos posibles. Qué bien, muchas gracias. Lo consigues, así que nada, muchas gracias. Y nos vemos ya el 8 de enero. El 8 de enero estaremos aquí otra vez y estás invitada a venir. Sí, intentaré venir sin falta. Me parece muy bien. Aquí estaré. Bueno, pues muchas gracias y ha sido un placer como siempre, un 8 más y una mirada tan interesante como la de Nadia. Muchas gracias.